nombre es Mariana Soto y esto es Orbi TV. Estamos en Orbita Coworks en Ignacio Pérez Sur número 28, El Carrizal en Querétaro. Y este es nuestro segundo capítulo sobre emprendimiento. Y nuestro invitado de hoy es Javier León con Reneixe. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Y poder platicar sobre todo de este tema tan interesante como lo es la fisioterapia preventiva y me decías ayer, sí, NPI. En psiconeuroinmunología clínica. Interesantísimo. PNI, por sus siglas. Sí, y súper interesante el impacto que tiene también en la productividad, ¿no? Que tenemos en el día a día, el prevenir estas lesiones con ejercicios tan simples. Pero bueno, regresémonos un poco y cuéntame cómo fue que empezaste Reneixe. O sea, ¿por qué decidiste tomar el camino de la fisioterapia? Ya. Sí, bueno, previo a estudiar la carrera de fisioterapia, yo estudié medicina también y en los últimos años de la carrera me di cuenta que había una necesidad que no se estaba viendo satisfecha, porque vivimos en un sistema y en una cultura que desafortunadamente, aunque se predica el tema de la salud preventiva, no se practica. Nos esperamos hasta que llegan las lesiones o las enfermedades para buscar ayuda, ¿no? Y la realidad es que es mucho más fácil, o sería mucho más fácil, incluso en ahorro de recursos de todo tipo, ¿no? De tiempo, de dinero, para el sistema, si se pudieran prever situaciones, ¿no? Que después cuesta más reparar. Entonces, fue por eso que emprendí un cambio, ¿no? En mi profesión y descubrí la fisioterapia porque me enseñó que se podía ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes sin recurrir a las estrategias más agresivas, ¿no? Que, bueno, incluida la cirugía. Entonces fue por eso que tomé este camino y desde hace unos años fue que comencé con el proyecto de iniciar mi práctica privada y ya llevo algunos años y pues ahora pues integrándome aquí a la comunidad de Órbita. Increíble. Oye, y justo platicábamos acerca de la prevención, ¿no? Y como el 50% de las personas, me contabas, que tienen lesiones en la columna vertebral y no lo saben. Sí, se han hecho algunos estudios con voluntarios sin ningún síntoma, nada más con la intención de descubrir hallazgos y se ha descubierto, para sorpresa de muchos investigadores, que buena parte de las personas tienen algún tipo de lesión y no sienten. Entonces, esto está cambiando un poco el paradigma en términos de dolor. Se ha visto que no siempre el dolor necesariamente va ligado a la lesión de una estructura, sino a procesos un poquito más complejos a nivel del sistema nervioso, ¿no? Incluido uno que se llama sensibilización, que es básicamente tu cerebro dispara respuestas asociadas al dolor con mínimas, llamémosle, dosis de neurotransmisores relacionados con esta respuesta, ¿no? Oye, ¿con el dolor a qué te refieres? ¿Al dolor físico o al dolor también emocional? ¿O qué tipo de dolor? ¿O es la manifestación que viene justamente de todas estas situaciones que de manera integral acaban manifestándose en dolor? Sí, esa es justamente la parte interesante, porque a raíz justamente de este tipo de estudios, antes, aunque la definición del dolor se tiene bien entendida como una experiencia sensorial no placentera que está asociada a un daño de un tejido, ya ahora la definición es un poquito más extensa, porque se habla de que puede ser una lesión real o potencial. Entonces, ¿esto qué significa? Las experiencias con las que nosotros hemos crecido y el significado que le damos a esas experiencias influyen en la manifestación clínica. O sea, sí puede haber lesiones reales y sí pueden provocar dolor, pero no todas las personas lo van a sentir igual. Entonces hay gente, yo he tenido pacientes que, por ejemplo, tienen una hernia, ¿no?, de disco. O la ciática. Sí, exacto. El dolor del nervio ciático justamente puede estar asociado a lesiones a nivel de la columna lumbar, o sea, de la espalda baja. ¿Y eso es por estar sentada o...? Puede ser un factor de riesgo. Entonces, obviamente, casi siempre hay una combinación de diferentes situaciones que pueden ser el mantenimiento de posiciones por periodos prolongados, aunque sea una posición correcta. Esto se estudia también en ergonomía, pero la obesidad, el sobrepeso, el síndrome metabólico y sobre todo un factor que es completamente independiente
de otros factores de riesgo y el cual sí o sí nos va a enfermar tarde o temprano si caemos en este factor de riesgo, que es el sedentarismo. El sedentarismo. Sí. Ok. O sea, no moverse, no hacer actividad física en lo absoluto. Y además, ¿y si le agregas el estrés? Claro, sobre todo en diferentes entornos como en el espacio que estamos ahora, ¿no? El entorno laboral, las relaciones que tengas, familiares, o sea, cómo nos desenvolvemos en nuestros diferentes contextos va a influir en las respuestas que nuestro cuerpo ha aprendido para después protegernos o permitir que un problema se haga crónico. Y todo esto simplemente se puede prevenir a través de hacer cierto tipo de ejercicios o ¿qué hacemos? Nosotros que estamos aquí sentados, en este espacio nos podemos parar a caminar de vez en cuando, ¿no? Pero la mayoría de las personas pues trabajamos sentadas, estancadas en la silla, viendo la computadora. ¿Y qué podemos hacer justamente para prevenir el dolor de la ciática, que a mí ya me empezó a dar? Bueno, nos encontramos aquí en el primer local, cuando gustes. Pues mira, lo más fácil es primero conocer cuáles son esos factores de riesgo. Si nos vamos a una esfera meramente física, si consideramos las recomendaciones en términos de ergonomía, son muy sencillos. Son 3 factores de riesgo principales. Uno tiene que ver con el mantenimiento de posturas, o sea, nuestra postura influye sobre la percepción o sobre el desarrollo de síntomas y de lesiones. El segundo factor de riesgo es los movimientos repetitivos, aunque sean dentro de límites aceptables, pero por darte un ejemplo, un obrero que trabaja en una línea de producción en una empresa y tiene que hacer movimientos de rotación del tronco, uno diría, bueno, esto no es una gran lesión. Sí, pero si lo haces todos los días en un turno de 8 horas, tarde o temprano puede ocasionar una lesión. Entonces, el segundo factor es justamente la repetición de movimientos, y el tercero es el manejo inadecuado de cargas, que es básicamente cargar un peso para el cual nuestro cuerpo no está preparado, ¿no? Entonces, eso es meramente lo físico. ¿Qué más? Si rompemos con factores como el sedentarismo, podemos nosotros generar una serie de beneficios que nos ayudan a mediano y a largo plazo a aumentar las posibilidades de reducir ese riesgo, ¿no? Ya. Entonces la idea es justamente primero ser consciente de cuáles son estos factores para saber qué podemos hacer. Que esa es únicamente la parte física, porque sí, ahí viene también es que ya rompí con el novio y es que mi casa y etcétera, etcétera. Entonces se van a, agregando todos estos factores que hacen que a lo mejor el dolor se vuelva crónico o que empeore, o qué es lo que pasa. Así es. En la cronificación de lesiones o de patología, lo óptimo sería no nada más considerar lo obvio, que es la parte meramente física. Siempre hay situaciones del contexto de la vida de una persona que van a influir en estos procesos que te comento de sensibilización. Entonces, hay factores nutricionales, hay factores emocionales, hay factores de personalidad que tienen que ver, hay factores de descanso. Si mi mamá es preocupona y así yo ya lo heredé también. Bueno, se han hecho algunos estudios donde se ha observado que puede existir una predisposición. No es como que se herede la emoción como tal, sino la genética ligada a un comportamiento es la que puede expresarse en un momento dado, y generalmente hay un antecedente, ¿no?, genético. Entonces podemos repetirlo en forma de patrón como nuestros padres en este caso, o podemos, ahorita por falta de otro término, podemos transmutar este tipo de comportamiento hacia actividades que resulten un poco más positivas, como por ejemplo cualquier tipo de ocupación que se dedique al servicio y al cuidado de otros. Es una forma, llamémosle, positiva de utilizar, ¿no?, este tipo de predisposición que tenemos. Okay. O que podemos tener. ¿Y qué nos recomiendas a todos nosotros que vivimos casi sentados trabajando? ¿Qué nos recomiendas para no llegar justamente a la cirugía? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo básico que tenemos que saber para prevenir justamente este tipo de lesiones? Bueno, es muy interesante porque igual, basándonos en las guías básicas, lo primerísimo sería tener el espacio lo más que se pueda adaptado a nuestras proporciones, a nuestra comodidad
y sobre todo un factor que a veces no se toma en cuenta, pero de hecho se estudia también en ergonomía y que tiene que ver con la carga mental. Hay metodologías de evaluación que lo establecen, que tiene que ver también con el grado de satisfacción. Okay. Es decir, te tienes que saber útil y productivo en lo que haces y te tiene que gustar. Entonces, basándonos en eso, ya vamos de gane. Segundo, ¿qué se puede hacer? Las guías ergonómicas normalmente establecen que periodos de 20 a 30 minutos uno debe cambiar la posición. Si es que está uno muy metido, digamos, en el trabajo, debe hacer una pequeña pausa. Pero a mí me gusta ser un poquito más flexible porque a veces es difícil que uno interrumpa, sobre todo cuando tiene algún tipo de actividad con tiempos de entrega, cuando tiene que resolver muchos pendientes o resolver muchos problemas en una empresa. Entonces, ¿y cómo haces? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo te das esa pausa para tener esa tranquilidad de un minuto que te va a ayudar a que no te lesiones eventualmente? Sí, lo primero es hacer conciencia del tiempo que uno está realizando esta actividad. Y poner una alarmita lo que se puede, exacto. Una alarma no tiene que ser algo molesto, pero la idea es que se vuelva parte de nuestra rutina. Así como no tienen que estar recordando para lavarte las manos antes de comer, sino ya lo haces, ya lo tienes incorporado en tu propia rutina de todos los días. Lo ideal es no extender los periodos de 1 hora para que nosotros tomemos un pequeño break, nos levantemos de nuestro asiento, si se puede estirar o hacer algún ejercicio, literal, 1 minuto o 2 minutos. Me estoy imaginando cada hora poner una campanita aquí en Orbita Coworks para que todos nos paremos y demos una vuelta. Creo que sería una gran práctica. Sí, es lo que te comentaba. Incluso yo en el posgrado que estoy estudiando ahora, los mismos profesores hacen el break de cada hora. Y no nada más nos ponen nosotros, ellos mismos lo hacen, porque sobre todo todos los que nos dedicamos a las áreas de la salud tenemos también que ser congruentes con lo que promovemos o lo que predicamos, ¿no? En ese sentido. Y pues bueno, parte de eso es también hacerlo. O sea, hay que tomar acción. Y todo tiene que ver con la reducción de todos esos factores de riesgo que nos pueden llevar a enfermedades o a lesiones en otro momento, ¿no? ¿Y en la parte mental? Sí. La parte mental primeramente es la satisfacción y fíjate, ya hay estudios muy interesantes. En México se habla de que alrededor de un 30% en las empresas, un 30% de las personas es la cantidad de gente que realmente se siente satisfecha con su trabajo. Entonces, pues eso es un foco rojo, ¿no? Porque nos dice que mucha gente se dedica a actividades que no disfruta y esto va a tener una merma en su estado de ánimo y por lo tanto en su disposición a no solo ejecutar las tareas que les son encomendadas, sino incluso a hacer algo más que los motive a moverse, que ese es el factor clave. Todo tiene que ver con la distribución de energía y se ha comprobado, o sea, se ha evidenciado científicamente que el movimiento promueve la proliferación de unas estructuras que se encuentran dentro de las células que ayudan a hacer más eficiente el consumo de energía y por lo tanto a sentirnos con la capacidad de hacer nuestras actividades. Y, o sea, tomarnos como un break para deshacernos de todo ese estrés, o más bien, ¿qué hacemos además? Si nosotros estamos en esa posición en donde lamentablemente pues tenemos una chamba que no nos encanta, pero pues, es lo que hay en este momento, ¿cómo le hacemos para compensar eso? Sí. Bueno, lo primero es, te digo, estos pequeños breaks, yo le llamo, y así lo he aprendido también, yo le llamo estos pequeños breaks metabólicos. Es muy sencillo pararte de tu asiento, hacer un pequeño esfuerzo que implicaría, por ejemplo, desde una media sentadilla, si puedes una sentadilla completa y sin pena, porque a veces mucha gente le da pena de que se rían de que ¿y ahora este loco que está haciendo? O sea, creo que si ponemos en balanza el que se rían a mi propia salud, pues yo le doy preferencia, no me importa que se rían y que digan que es ridículo, pero puedes hacer un par de sentadillas, un par de lagartijas, estirar un poquito hombros, cuello, o sea, las zonas que generalmente están asociadas a ciertas posiciones, sobre todo en trabajo de oficina donde pasamos mucho tiempo sentados y siempre es bueno, también hay mucha evidencia científica de otros tipos de terapias, así le podemos llamar, como el mindfulness o la meditación. Esto nos ayuda muchísimo desde un punto de vista médico,
Esto básicamente se traduce en que mejora las respuestas de nuestro sistema nervioso, que tiene que ver con todo lo que no es estresante. Es una parte del sistema nervioso que se le denomina parasimpático, y esto ayuda a regular nuestra presión arterial, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra digestión, nuestro balance hormonal, hormonas tiroideas, hormonas sexuales, hormonas del estrés, y realmente no son prácticas que sean tan complicadas. A veces lo que nosotros estamos promoviendo en el centro de terapia es hacer accesible justamente este tipo de información para que la gente primero lo conozca, tenga la curiosidad, y después lo que nos más interesa es que lo hagan. Y con un minutito de break, que medites tantito, 5 minutos, te cambia completamente el día. Si tienes oportunidad de hacer algún pequeño ejercicio de respiración cada hora, por supuesto te ayudar, pero bueno, eso es complicado, pero por lo menos el moverte, ahí está el factor clave. Si se puede hacer otro ejercicio que vaya más relacionado con, llamémosle, con este estado zen del cuerpo, del ser humano, pues bueno, esto se lo puedes hacer en otros momentos, ¿no? También donde sientas que no vas a haber un distractor, porque también, obviamente, si en un ambiente de trabajo, pues no es el mismo contexto. Si uno busca sentarse y meditar y pensar sobre la vida y filosofar, ¿no? Pero sí puedes hacer unos cuantos movimientos que eviten lesiones. Bueno, por lo pronto ya tenemos 2 cosas por hacer en Orbita Coworks. Sí. La primera es, vamos a poner una campanita cada hora para que nos paremos, y pues definitivamente poner un cuartito zen. A lo mejor ayuda a que las personas se despejen un poco y que puedan justamente tomarse esos 5 minutitos que les van a cambiar completamente la vida. Sí, y no tiene que ser tan extenso, ¿no? Si tú lo haces, es más importante que tú lo hagas de manera periódica, aunque sea un minutito, que te pares, que camines, que estires, que hagas un pequeño ejercicio, tanto de miembro superior como de miembro inferior, ¿no? Por eso puse ejercicios clásicos y típicos que todo mundo conoce, como puede ser una lagartija. No tiene que ser a nivel de piso, tú puedes hacerlo incluso a una altura intermedia, en el respaldo de la silla o sobre la mesa o incluso sobre la pared. Aquí el punto clave es no quedarse quieto, ¿no? No caer en el sedentarismo, porque hay 2 factores de riesgo que sí o sí nos van a enfermar, independientemente de nuestro estilo de vida. Una es el sedentarismo, el no movernos, y el otro es la falta de descanso. Entonces, la calidad de sueño también va a influir muchísimo en el desarrollo de enfermedades a mediano y largo plazo. Buenísimo. No, pues qué información tan valiosa. Muchas gracias, Javier. Espero que haya sido también súper valiosa para todos los que nos escuchan. Y ahora sí, me voy a las últimas preguntas. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del campo en el que estás, Jav? Bueno, está padrísimo porque por lo que te comentaba al principio, ¿no? Y por lo que yo decidí enfocar mi práctica clínica primero hacia la fisioterapia y ahora la transición hacia esta metadisciplina, que es la psiconeuroinmunología clínica, es que podemos ayudar a la persona tanto a prevenir, pero si ya hay algún problema, se puede ayudar siempre a mejorar la calidad de vida. Entonces, para mí eso es como lo más valioso, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que una cirugía salven una vida si esa persona no va a tener la posibilidad de vivirla, ¿no? Claro. Entonces, la vida, y lo voy a hacer ahora sí que citando a alguno de mis profesores en algún momento dado, que nos decía que la vida no es un derecho, es una obligación. O sea, es nuestra obligación vivirla. ¿Y cómo la vamos a disfrutar si la sufrimos, ¿no? Entonces, para mí es como muy importante pues, darle ese mensaje a los pacientes y que sepan que se puede hacer algo. Gracias, qué lindo. Y bueno, pues ¿cuál es la transformación que estás aportando en Querétaro? Pues mira, no sé realmente si estoy logrando alguna transformación como tal, pero sí me gustaría, o sea, para mí es imprescindible que dentro de mi área, que es la fisioterapia, nosotros promovamos más justamente la salud preventiva. Entonces, la mayoría de los pacientes generalmente llegan hasta después de una lesión. Y parte de manera típica en la rehabilitación física es como la parte final,
de un tratamiento, sí, es la ¿no? De un paciente. ¿no? Sí, o sea, cuando ya llegan con el problema, sí. acuden con las otras áreas, o sea, van con el especialista en traumatología y ortopedia, bueno, que es el área que más se suele relacionar con la fisioterapia, o con el neuro, o con el pediatra, o con con el reumatólogo, o sea, con cualquier área de especialidad que pueda estar ligada a la rehabilitación física. Y normalmente la parte final del tratamiento, después de los medicamentos, después de las indicaciones, después de la cirugía, es ahora ve a terapia, ¿no? Ve a fisio. Entonces, yo creo que los que lo vemos o los que lo ven nada más de esa manera, no se han dado cuenta de todo el espectro de actuación profesional que tenemos, ¿no? Y la oportunidad de poder intervenir en la toma de decisiones para que mejore la calidad de vida. Y que prevengas también. Entonces, sí, por eso, justamente claro, previniendo las lesiones. Entonces, pues bueno, yo lo que estamos intentando hacer es eso, ¿no? Buenísimo. Oye, ¿qué consejo le darías a los emprendedores que están en tu rubro? Pues primero que tengan bien claro cuál es su objetivo. Y segundo, que tengan paciencia y que no quiten el dedo del renglón si realmente sienten que lo que van a aportar a otros, pues hay un valor, ¿no?, detrás de eso. O sea, en que el impacto que podemos... Nunca sabemos cuándo vamos a influir sobre la vida de otros. Claro. Y a veces es gente que te encuentras de manera fortuita y a veces es gente que ni la conocías y algo dijo o algo hizo o algo viste que impacta en tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacerlo con la intención de influir positivamente, ¿no?, sobre otras vidas. Claro. Y ahora sí, la pregunta de oro. ¿Cuál es el cambio que quieres ver en el mundo? Está difícil. Me gustaría que fuéramos, que mejorara nuestra capacidad para escucharnos más. Uno de los principales problemas o errores del ser humano, yo pienso, es que permitimos que nuestro ego nos haga creer que lo sabemos todo y que tenemos la razón. Y uno puede aprender muchísimo de alguien que piensa completamente diferente a nosotros. Entonces, pudiera ser eso. Sin duda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jav. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Esto es Orbit TV. Estamos en Orbita Coworks, en Ignacio Pérez Sur, número 28, El Carrizal Centro. Y Javi y René She son miembros de Orbita Coworks. Si quieren venir a verlo, por una fisioterapia, a platicar con él, por favor, vengan. La verdad es que está buenísimo. Yo ya he tomado algunas de las terapias también con ellos y muy contentos de que estén aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que entra.